Gracias por escuchar este podcast del pastor José Zúñiga de la Iglesia Río de Dios. No te olvides de compartir esta palabra y suscribirte. Bendiciones. Vamos a estar viendo la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 8 de Hebreos, para que el Señor siga obrando y ministrando nuestras vidas, porque Él es fiel, ¿no? con los que le buscan. Hebreos capítulo 8, vamos a leer del 10 al 12. Dice el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Gloria a Dios. Tremendo lo que el escritor de Hebreos estaba allí plasmando, ¿no? En este libro, donde recalcaba que Dios tenía un gran interés en hacer un pacto nuevo, ¿no? Algo nuevo en la vida del pueblo de Israel. Y en ese nuevo pacto habían cosas nuevas, ¿sí? En esa nueva oportunidad que tenía la gente de conocer a Dios, habían cosas nuevas. Acá habla de que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, porque pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Sí? ¿Sabe qué interesante, no? Porque pacto o testamento son cosas que el Señor ya la había destinado o predestinado para que nosotros anduviéramos en este nuevo pacto, y el pueblo de Israel estaba recibiendo esta palabra a través de Jeremías, y bueno, en Hebreos se vuelve a repetir la palabra que dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Algo no externo, sino algo interno, ¿sí? Donde la mente y el corazón de las personas iban a poder entender o recibir la palabra de parte del Señor, donde no se les iba a dar tanta importancia a las cosas externas como hasta ese tiempo estaban haciendo, sacrificio, fiesta, días de fiesta, cumplía mucho ese tipo de ritualidades, y no servía para el cambio interior que Dios quería. Entonces el Señor dice, bueno, les voy a dar un nuevo pacto, una nueva oportunidad de que me conozcan. Voy a escribir en su mente, ¿no? Mi palabra, y en su corazón, en su interior, para que realmente entiendan quién soy yo. Y usted va a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Qué tremendo, porque uno a veces intenta de predicar, de hablar al Señor a la gente, y a los más cercanos son los parientes, los vecinos. Y dice acá que ya no va a haber esa necesidad nuestra de ir a hablarle del Señor, porque dice, todos me conocerán. Y uno dice, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Y cómo lo pueden conocer, no? Si no le hablamos. Y sabe, cuando habla de nuestra mente y nuestro corazón, habla de un cambio interior. Y cuando habla de que todos me conocerán es a través de lo que nosotros mostremos. Mire, el otro versículo ya no habrá, el otro versículo, y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Perdonar, ¿no? Y olvidarse. El Señor se olvida y perdona todas las transgresiones que hayamos hecho. Entonces, ¿cómo se genera el cambio en nuestro interior? Reconociendo que hemos sido perdonados. Reconociendo que no hay nada externo
que podamos hacer para agradar al Señor, sino lo primero que tenemos que hacer es creer, confiar, poner en nuestra mente su palabra, en nuestro corazón, para poder cumplir lo que Él nos pide que hagamos. Y la gente que nos vea no va a tener necesidad de decir, conoce al Señor, porque lo van a conocer a través de a través de la oración nuestra, a través del testimonio nuestro, ¿sí? Y eso es tremendo. Pero no es solamente algo que nosotros podamos dar testimonio con nuestra manera de vivir, ¿no? Sino con nuestra manera de actuar. ¿Por qué Dios quiere que conozcamos su palabra? ¿Por qué quieres que en nuestro corazón nosotros pongamos por obra el mandamiento que Dios nos da? No es para que nos vaya todo lindo y seamos los mejores, sino hay un propósito en todo eso, ¿no? Y está en el entorno nuestro. Empieza con nosotros y quiere continuar allí alrededor nuestro, ¿no? Con los parientes, los vecinos, con las personas que necesitan, ¿no? de Dios, conocer a Dios, necesitan conocer a Dios. ¿Sabe? Dios ha sido tan dejado de lado por la sociedad, a causa de la maldad que hay, a causa de la religiosidad que muchas veces se predica, a causa de la imposición que se pone sobre la gente. Hay gente que no quiere saber nada de Dios, porque está como decepcionada con las personas que hablan de Dios, ¿sí? Y la manera exacta de poder cumplir con la palabra del Señor es justamente que Él realmente domine nuestro ser. ¿Sabe? Hay una palabra en Jeremías, en el capítulo 1, versículo 9 y 10, en donde la palabra del Señor tiene un propósito. Y no es solamente el cambio interior, ¿sí? Porque cuando nos cambia, qué hermoso. Somos felices, como el Señor nos decía, ¿quieren ser feliz? Bueno, deje que el Señor ministre su vida. Pero allí a Jeremías le decía, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Si lo puedes poner en otra versión. Pero el propósito de Dios puso la palabra, ¿con qué propósito en nosotros? El cambio, claro. Pero también hay una tarea, hay una cosa que el Señor le pidió a Jeremías que hiciera, que proclamara, que hablara. Acá en esta versión, luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca, hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. ¿Sabe? Y acá me muestra el poder que hay en la palabra de Dios. El poder que Dios ha delegado a los que confían y creen en Él. El poder que hace que seamos transformados en nuestro interior y que podamos transformar nuestro exterior también. El poder que el Señor da para que la gente vea el poder de Dios, ¿no? Y nadie le enseña, sino que en las obras que el Hijo de Dios, la hija de Dios hace, realiza, la gente pueda creer en Dios sin que nosotros estemos hablando tanto de Dios, sino por el poder que Dios va a manifestar a su manera, ¿no? En este tiempo. Porque acá habla de naciones y reinos. Y a Jeremías se le dio la autoridad para desarraigar, derribar, destruir, derrotar. Ahora en el Nuevo Testamento, en Efesios 6:12, dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra las personas. Porque acá podemos decir el reino natural, ¿no? Derrocamos el reino, ponemos otro rey. Pero acá en Efesios nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha que tenemos. Y habla de reinados, ¿no? De puestos sobre reinos. Y acá habla de reinados. Para derrocar, para derribar, para destruir. Y acá el reino de las tinieblas muchas veces opera en contra de los hijos del Señor, en contra de la iglesia, en contra de los matrimonios, en contra de la familia, para que
la gente se aleje de Dios, no cree en Dios, ¿sí? Se contente con lo poco que pueda llegar a tener y envía diferentes huestes espirituales de maldad, acá, ¿no? Para que eso domine las personas. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Sabe qué? Tenemos que entender que Dios ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, su palabra. ¿Sí? Pero con el propósito, te he puesto sobre reinos, sobre reinados, sobre gobernadores, sobre principados, sobre huestes espirituales de maldad, para desarraigar, para destruir, para arrancar, para derribar. ¿Sí? Y esa es una tarea que realmente, si no tenemos la ayuda del Señor, no la vamos a poder realizar. Por eso es tan importante de que cada día podamos entender cosas que las tenemos que estar identificando, mirando, cuidando, para ser verdaderamente unos soldados, unos ministros, siervos del Señor, que usen bien la palabra de verdad, como siempre hablábamos, y que no tengan de qué avergonzarse, ¿no? Acá habla de que no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso. Y el libro de 2 de Corintios 10, 4 y 5, fíjese, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y acá podemos entender esto, que usamos las poderosas armas de Dios, no las del mundo, no, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Ahí dejará nada más. ¿Vio? Las, dice acá, armas poderosas que Dios nos ha dado. Su palabra es una arma poderosa. A Jeremías el Señor le dio autoridad para derribar. A la iglesia el Señor le da autoridad para hacer lo mismo, ¿sí? Para detener la obra del diablo que no avance, para que todo aquello que impide que la gente razone con respecto al Señor, se caiga esa fortaleza que muchas veces impide que la gente crea en Dios. Porque el trabajo del diablo es que la gente no cree en Dios. Y que los que creen por lo menos empiecen a dudar del poder de Dios y esas fortalezas en el razonamiento humano. Esas fortalezas que nosotros tenemos que identificar. ¿Para qué? Para poder atacarlas en nosotros o en las personas que están a nuestro entorno y poder ayudarles a que se liberen, ¿sí? Y no es fácil, porque esto requiere mucha consagración, ¿no? Oración, ayuno, buscar en el Señor, en su palabra, impregnarnos de ella, el cambio interior donde realmente el Espíritu Santo domine nuestra vida, donde podamos conducirnos de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestro propio parecer, donde no seamos religiosos, sino seamos personas que están relacionadas con Dios, tengamos una relación con Dios. Dios es mi amigo, mi compañero, mi abogado, mi doctor, ¿sí? Entonces, cuando tengo esa relación en todo ámbito, yo puedo depender de Él y sé que Él me va a responder, ¿entienden? Entonces, no hablo de religiosidad de estar, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello. Yo le digo, no, haga todo lo que quiera hacer con la ayuda de parte del Señor y tenga libertad, porque Dios nos llamó a libertad, no a que estemos ahí escondidos y sin hacer nada. Nos llamó a libertad justamente con la tarea de derribar las fortalezas que el enemigo ha levantado. Y una de las fortalezas que hay es la ignorancia. ¿Sí? Ignorar. ¿Sabe lo que significa ignorar? Ignorar es la ausencia de conocimiento. Ignorar es no saber lo que tendríamos que saber. O saber lo que no tenemos que saber, también es ignorancia. A veces nos meten cosas que hasta que no necesito saber. Sabemos más de lo que no necesito saber de lo que me hace falta. Ignorancia. ¿Sabe? Allí el libro de Efesios también habla de esto.
de esto. Efesios 4, 17 y 18 dice, con respecto a la ignorancia, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Eso es una fortaleza que el enemigo ha puesto y que Dios quiere derribar. Que la gente ignore las cosas de Dios. Que la gente ignora que en Dios hay perdón, que en Dios hay sanidad, que en Dios hay poder, ¿sí? Que en Dios hay restauración. Que ignore lo que el Señor dice que nosotros tenemos que hacer. Por eso cuando habla, pondré mis leyes en su mente, en su corazón, para que conozcamos y no seamos ignorantes de lo que Dios quiere de nosotros. Al no ser ignorantes, sabemos lo que está mal y lo que está bien, ¿sí? Y empezamos a hacer las cosas conforme a lo que Dios nos pide que hagamos. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, dice esta versión, porque ellos están irremediablemente confundidos. El que no conoce a Dios anda como bien le parece. Tiene la mente llena de oscuridad, vagan de lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él, ¿sí? No quiero saber nada de Dios. A mí no me va con las cosas. Hay gente que dice, bueno, pero a mí no me exija mucho porque yo de a poquito voy a ir cambiando, como poniendo condiciones a Dios, ¿no? Dios es realmente a quien debemos obedecer, a quien le debemos todo, la vida, la familia, el trabajo, de quien tenemos que depender, ¿sí? Y a quién tenemos que obedecer. Entonces, una de las fortalezas que tenemos que orar y derribar de nosotros y en la gente es la ignorancia hacia las cosas de Dios. Porque es un trabajo muy grande que el diablo ha hecho para que la gente ignore lo que Dios es y lo que Dios quiere hacer. Y si conoce algo de Dios, lo conoce mal. A través de doctrina y de dogmas que le han impuesto. Y de aferrarse a ciertos ritos, a ciertas ceremonias para depender de Dios, ¿sí? Y en esa ignorancia la gente está atada, ¿sí? Su mente está ennebrecida, no conoce, no tiene libertad. Mire, Jesús también le dijo allí a los fariseos, Mateo 22, 29, 22-29 de Mateo, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué uno erra? Porque ignora lo que Dios dice en su Escritura. ¿Por qué uno erra? Porque ignora el poder de Dios, ¿sí? En Dios hay poder, ¿sí? En Dios hay sabiduría, en el Señor hay buen consejo. Entonces, cometeríamos menos errores si no ignoráramos, si no ignoráramos la palabra del Señor, porque ignorancia es falta de conocimiento o conocer las cosas mal, ¿sí? Conocer las cosas de una manera equivocada, errónea. Y Dios nos da esa libertad a todos. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón, dice la palabra. O sea, cualquiera que está interesado en buscar a Dios, Dios se va a revelar a través de su palabra y la va a poner en la mente y en el corazón. ¿Para qué? Para que las cosas que hagamos sean claras. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre ¿de qué? Del error de la ignorancia, ¿sí? De la fortaleza que a veces hay en la ignorancia. A veces el Señor nos sigue sorprendiendo porque cada vez que estudiamos, el Señor sigue abriendo nuestra mente para que entendamos algunas cosas que a lo mejor las teníamos, las miramos de otra manera, y el Señor en su palabra nos da sabiduría y bueno, y nos sorprende, nos sigue sorprendiendo de la manera que Él se nos revela. Y ya no somos ignorantes, ni andamos con la mente a oscuras. Sabemos bien por dónde tenemos que andar, lo que tenemos que hacer y cómo podemos ayudar a aquellos que necesitan de Dios, ¿sí? La persona que se acerca a Dios necesita conocer la Escritura. La persona que se acerca a Dios necesita saber qué dice la palabra de Dios, porque en ella encontramos la claridad para no errar, para no equivocarnos y para no ignorar, ¿no? Lo que Dios quiere para nosotros y el poder que hay en la palabra cuando nosotros nos aferramos a ella, ¿sí? Te he puesto mi palabra en tu boca, ¿para qué? Para derribar, para arrancar, para destruir, para arruinar todo lo que el enemigo
quiera hacer en contra de tu vida. Por eso es tan importante que le pongamos interés a la palabra de Dios, que no seamos ignorantes. Acá dice, Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen la Escritura, el error, y no conocen el poder de Dios. ¿Sí? Al no conocer la Escritura, no conozco a Dios y no conozco el poder de Dios. Y eso es lo que el diablo hace, que la gente, esa fortaleza esté en la mente de las personas y no se interesen por esto, que es tan importante. Porque una vez que conozcamos, ¿quién va a salir derrotado? El enemigo. ¿Quién va a salir huyendo? El enemigo. ¿Sí? Porque Dios da autoridad a los que buscan y se consagran en buscar y obedecer la palabra del Señor. La ignorancia es una fortaleza que tenemos que orar mucho y que se derribe, que se retire de la iglesia, se retire de la comunidad y la gente se interese por las cosas del Señor a través de lo que nosotros podamos mostrar con lo que hacemos cada día. ¿Amén? Otra cosa es la incredulidad. Mire, Mateo 13:58. La incredulidad es algo, me pone límites, ¿no? Acá Jesús dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad con la ignorancia impiden que obre el poder de Dios en las personas. ¿Sí? Por incredulidad Jesús no pudo hacer muchos milagros. Era Jesús. Jesús que echaba fuera demonios, que sanaba enfermos, ¿sí? Que resucitaba muertos. Y dice, por la incredulidad de ellos no pudo hacer muchos milagros en aquel lugar. Tremendo. Entonces, ¿qué hace la incredulidad? Es una fortaleza que impide que el poder de Dios se manifieste. Y eso también lo tenemos que erradicar. A veces de nosotros mismos, pero también del entorno nuestro. Tienen que conocer la palabra de Dios, tienen que conocer el poder de Dios, y que esa incredulidad a la cual tenemos que nosotros derribar, destruir, sacarnos del medio, para que la gente crea y se manifieste realmente ese avivamiento que esperamos en el Señor. Y que no sean esas emociones solamente de momento, sino que sea algo duradero, algo que le sirva a la gente, que le sirva para vivir, para cambiar su conducta y para ser feliz con el Señor en todo lo que se propongan hacer. Que la incredulidad no impida que el poder de Dios se manifieste, porque allí, en Hebreos 3:12, allí el Señor Jesús tuvo este problema de que por incredulidad no pudo hacer muchos milagros en aquel lugar. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué hace la incredulidad? Hace que la gente se aparte de Dios. Si no creo, ya no creo en nada, no me vengan con esos cuenteríos porque no creo más. Y que dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Dios es real. Dios está vivo. Dios está en todo momento, ¿no? En todo lugar. Pero ¿qué hace? La incredulidad hace que mi corazón se vuelva maligno, se vuelva malo, ¿sí? Y me vuelvo en contra de ¿quién? Y del Dios vivo, el que tiene solución para mi problema, el que me perdona, el que me restaura, el que no tiene en cuenta, cuando yo me arrepiento, ya no tiene en cuenta mis pecados. ¿Sí? Ese es el Dios que nosotros siempre hablamos y el que siempre nos ministra. Entonces, ¿qué hace la incredulidad? Hace que el corazón se vuelva maligno y esa fortaleza hace que la gente se aparte del Dios vivo. Se aparte. ¿Cuánta gente hemos conocido que han dicho creer en el Señor y por incredulidad se han alejado? No están más. Gente que estaba sirviendo, no está más sirviendo porque no cree ya en que Dios tiene poder para tantas cosas. ¿Sí? Porque Dios todavía tiene que tratar con ellos y porque hay fortalezas que no se han derribado. ¿Sí? Y la ignorancia, la incredulidad, porque si no es cierto fueran sabios, ¿no? Y no fueran ignorantes, le creerían a Dios y no se alejarían. Y si tuvieran fe en el Señor y no se apagara esa fe, ¿no? Que cualquier viento venga y los haga caer, estarían firmes en las cosas del Señor, en las buenas y en las malas. ¿Sí? A veces hay corazones que no han sido sanados, que no saben perdonar, que no han sido restaurados,
y bueno, y a lo mejor han estado sirviendo en esa condición y de repente viene el enemigo y los derriba. Y esa fortaleza que hay en ellos hace que no se levanten, ¿sí? Les cueste levantarse. Por eso hay que orar mucho para que toda esa fortaleza se destruya, se vaya, se retire. Hay otra fortaleza en las personas, Mateo 25. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Por lo cual tuve miedo, temor. El temor es otra fortaleza, ¿sí? Que hay en la gente. Temor, no voy a poder lograrlo. Acá dice que a uno le dio tantos talentos, a otro tantos talentos, y los que le dio 10, dio 20, y el que dio 5, dio 10. Al que le dio 1, dice, porque tuve miedo, tuve temor, no voy a poder. ¿Y qué escondió? El talento. Por temor, a veces la gente no desarrolla el potencial que tiene en su interior. Lo esconde, ¿sí? Y lo echa a perder la obra que Dios puede hacer en la vida de ellos. Por temor no se acercan a Dios para que Dios obre. A veces, por temor, la gente, como le digo, no quiere colaborar en nada o no quiere arriesgarse en nada porque se siente limitado. El temor que hace te limita. No voy a poder. El Señor, ¿qué decía ahora cuando el Señor ministraba otra vez a la pastora? ¿Qué decía? Que no te dejes limitar. Escuchar. El diablo quiere limitarte, ¿sí? Y te pone, estás condicionado por la economía, por la pareja que tenés, por el trabajo que tenés, por los estudios que tenés, condicionado. Ahora, cuando yo me libro del temor, me libero, ¿sabe qué? Yo avanzo. Y yo le creo a Dios, no le creo al enemigo. Y esa fortaleza que hay, que impedía que la luz del Evangelio resplandeciera y me hiciera entender, se retira, ¿sí? Y todo lo que yo pueda hacer en el nombre del Señor lo voy a lograr. Todo lo que yo me proponga en el nombre del Señor, mire, Jesús dijo, si 2 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho. Entonces, es ponerse de acuerdo con el que tengo al lado para lograr los propósitos que Dios me ha marcado para mi vida, ¿sí? Cuando yo encaro por mi propia cuenta, más vale, voy a fracasar. Pero si tengo la ayuda del Señor, Dios no va a permitir que me vaya mal, ¿sí? Porque le creo a Él, porque ya no soy una persona ignorante, no soy una persona incrédula y no tengo temor, ¿sí? Porque el temor me limita, ¿sí? Pero el perfecto amor dice que echa fuera el temor. Acá este hombre escondió el talento, se escondió la capacidad que Dios le había dado para desarrollarse, para lograr algo. ¿Cuántos talentos a veces están escondidos? No, porque a lo mejor me va mal después. Tenemos que derribar esa fortaleza que es el temor, ¿no? Y poder decir que en el Señor yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces lo repetimos con los bolitos, pero a veces no lo creemos. Pero cuando yo derribo esas fortalezas, hermano, puedo confiar y creer que no hay nada que impida que yo reciba la bendición de Dios y que sea usado por el Señor en todas las áreas, ya sea espirituales o seculares. En lo secular, sabe que hay tantos talentos que yo puedo poner al servicio de la comunidad. Eso estábamos estudiando en los estudios bíblicos. Talento y dones son cosas diferentes, pero si los unimos, el talento es algo innato, natural de la persona, lo llevo a cabo y lo pongo al servicio de Dios y Dios me va a usar en gran manera. ¿Amén? ¿Sabe que Lucas era médico? ¿Sí? ¿Sabía? Me hubiese gustado atenderme con Lucas. Era médico y ese talento, esa profesión que él tenía, la puso al servicio de Dios. ¿Sabe qué hermoso, no? Porque de esa manera atiende lo natural y lo espiritual. Y él no solamente era médico, era escritor, porque escribió Lucas y el libro de los Hechos y acompañó a Pablo en toda su misión, ¿no? En esa misión que Dios le había encomendado. Luego tenemos en Santiago 1:6, tenemos algo que también esto tiene mucho que ver con falta de consagración a Dios. Pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
Pida con fe, no dudando en nada. Sabe que la duda es una fortaleza que también hay en la mente de las personas. Iba seguro, pero después dice, ¿quién lo hizo dudar? Si ustedes estaban seguros, ¿por qué dudaron? Pedro iba caminando sobre el mar. ¿Por qué dudaste? Y se empezó a hundir. ¿Vieron? Entonces, la duda a veces es falta de consagración. No me consagro totalmente a Dios y dudo de lo que Él me dice que haga. Tienes que perdonar, sí, pero vos porque sos Dios. Que te perdone Dios. Dios, hay una canción. No tiene que tener temor, sí, pero... Y ahí empiezo a dudar. Cuando cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Si quieren fe, pídanla a Dios, pero no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Mi corazón está con Dios una parte y otra parte está... ¿Sí? ¿Vio lo que hace la duda? Y eso falta de consagración. ¿Me consagro a Dios? Le creo al Señor. En todo, aún en las malas. Y me está ocurriendo algo y bueno, será para fortalecerme. Me va a sacar mejor. No, dice, entonces Dios no está conmigo. Entonces Dios se ha retirado. Entonces Dios duda. Entonces la duda me divide. Y eso lo tenemos que entender. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esas fortalezas desaparezcan de nuestras vidas y podamos ayudar a la gente que está afuera, que no tiene a Dios y que tiene ignorancia, tiene incredulidad, tiene temor, tiene dudas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos ayudar y cómo podemos derribar esas fortalezas? Derribándolas en nuestro interior. En nuestro interior primeramente. ¿Sí? Porque Dios dice, puse mi palabra en tu boca para derribar reinos que ministran, porque la lucha nuestra es contra la carne, no es la persona. Hay cosas que ministran la persona y tenemos que identificar lo que ministra en ella para poder atacar y en el nombre del Señor poder derribar. Y no diciéndole a ella, lo que pasa es que tenés este demonio. Nunca se le ocurre decir a una persona que está endemoniada porque si no, el demonio se le puede manifestar. No, es orar. Si Dios muestra algo, es orar. ¿Sí? Para eso el Señor busca que tengamos intimidad con Él. Y hay otra cosa que el Señor nos aconseja allí en 1 Juan 2:16. 1 Juan 2:16, de la cual tenemos que nosotros cuidarnos. Y cuando veamos esto también, que es una fortaleza, poder orar para que sea derribado. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. La vanagloria. ¿Qué es lo que es vanagloria? Vanagloriarse, ¿no? De lo que hago. Me está yendo bien y pasa que yo, viste que soy recapo en esto. Dentro de la iglesia, viste como Dios me está usando, si no fuera por mí. Vanagloria. Dentro de la familia, dentro del hogar, dentro del entorno de trabajo. Si algo me sale bien, gloria a Dios, porque Él me está usando para que salga bien. Pero no es para vanagloriarme, porque eso es del mundo. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Traducción viviente, está muy buena. ¿Veo? El mundo ofrece un intenso deseo por el placer físico, todo lo que me produce placer. Por eso la gente se droga, se emborracha, anda con diferentes cosas. ¿Sí? Puede ser también un deseo insaciable por todo lo que vemos. Me gusta aquello, quiero tener aquello, quiero tener aquello, y quiero poseer todo. Y el orgullo de nuestros logros. ¿Vieron? El orgullo.
Entonces, todo eso no es de Dios, eso proviene del mundo. Y la vanagloria es una fortaleza que también la tenemos que derribar, si es que, o tener cuidado de que no nos vanagloriemos. Ahí Jesús también le decía en Juan 5:44 al entorno, que siempre él veía más de lo que el ser común veía. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios, del Dios único? Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. A ellos les gustaba ¿no? honrarse, ¿no? alabarse entre ellos, vanagloriarse entre ellos. ¿A quién hablaban los fariseos? Por eso los fariseos eran los religiosos de aquel tiempo, ¿sí? Los religiosos de aquel tiempo. Conocían mucho y se vanagloriaban unos de otros y no podían creer en el poder de Dios. Entonces Jesús dijo, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. ¿Sí? Si Dios te honra, dice Dios, yo honro a los que me honran. Entonces, cuando honramos a Dios, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a honrar en todo lo que hagamos. ¿Sí? Cuando nos vanagloriamos, y bueno, ¿qué vamos a recibir? Solamente el aplauso de los hombres. Qué capo, qué bien, qué mucho que tiene, qué tanto sabe. Qué cuerpo, qué músculos, porque van a... Está bien, no hay que dejarse estar, pero no para vanagloriarse, ¿sí? Es para estar bien. Y sabe que lo mejor que tenemos que hacer es estar bien con Dios y creerle al Señor en todo lo que nos pida que hagamos. Y que todo esto que estaba nombrando, podamos decir, como decía 1 Juan 4:4, allí que ni la ignorancia, ni la incredulidad, ni el temor, ni la duda, ni la vanagloria son fortalezas que a nosotros nos dominan. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido a depender de Dios, a gloriarnos en Dios, a agradecer a Dios. Y acá dice, hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. A través del poder de Dios nosotros vencemos toda fortaleza espiritual con la ayuda de parte de Dios, porque Dios dice que te dio autoridad para arrancar, para destruir, para derribar, para arruinar, pero también para edificar y para plantar, ¿sí? Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo, ¿sí? Lo que ministra a las personas va a ser derribado, ¿sí? Vamos a proponernos derribar fortaleza y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Vamos a creer y a declarar que todo el que se acerca al Señor va a venir con el interés de conocer más de Dios a través de lo que dice la palabra, ¿sí? De tener una intimidad con Dios. Y todo temor va a desaparecer, toda duda va a desaparecer, toda ignorancia va a desaparecer, ¿sí? Todo aquello que hace que a veces la gente sea vanagloriosa, todo eso va a desaparecer porque Dios levanta a una iglesia con el poder de Dios para que todo lo que ministra a las personas se retire, ¿sí? Y no tenga nada que hacer en el entorno de las personas por las cuales estamos orando. Que el Señor sea obrando con poder y que todo aquello que muchas veces quiera introducirse en contra nuestro, nosotros lo identifiquemos y lo rechacemos, lo echemos fuera en el nombre del Señor. Amén. Inclina su rostro como estamos, Señor mío, Padre de misericordia, Dios de poder. Gracias, Dios mío, porque sabemos que tú estás aquí, Padre, para ministrarnos, para ayudarnos, para alentarnos, para edificarnos, Señor mío.